Este fin de semana, aquí en la Ciudad de México, se llevó a cabo una marcha más de protesta para hacerle sentir una vez más al gobierno federal por parte de los familiares de niños con cáncer, pues que este tema del abasto de los medicamentos, aun cuando por parte del gobierno federal está anunciado que está resuelto, bueno, dicen los padres de familia que no. Salieron a caminar aquí en el centro de la capital del país, lo hicieron del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino el pasado sábado. Participaron fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, así como los padres de los niños con cáncer, quienes portaron cartulinas y lonas con leyendas en las que le exigen al gobierno del presidente López Obrador atender el desabasto de los medicamentos. Y es que dicen los padres de los niños con cáncer, como ya lo habíamos advertido aquí iba a suceder, pues una cosa es que oficialmente se anuncie que ya se está haciendo la compra o que ya se concretaron los contratos, y otra es muy diferente a que ya estén los medicamentos en los hospitales. Y el problema subsiste, porque el problema es ese, que no han llegado los medicamentos a los hospitales. La movilización se llamó Quimio Sí, fue organizada con el objetivo de protestar pues por la falta de medicamentos y quimioterapias en hospitales, así como para demandar al gobierno federal que haya abasto continuo y sin interrupciones de estos insumos para los pacientes oncológicos. Apenas el martes, el martes pasado, el gobierno federal había anunciado la solución del problema tras invertir 77 mil millones de pesos, unos 3.850 millones de dólares en licitaciones propias y en coordinación con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS. Sin embargo, como también aquí lo advertíamos, pues en la práctica resultó que los medicamentos no están en los hospitales. Ese es el tema. También este fin de semana, la prestigiosa revista médica internacional The Lancet publicó una nota sobre el desabasto de medicinas en México, en la que deja en evidencia que han sido las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador las que han causado este problema de salud pública que ha afectado sobre todo, pero no de manera exclusiva, a los pacientes con cáncer. Es una nota informativa en esta revista especializada de alcance internacional que tiene pues mucho prestigio. No es la publicación tradicional, digamos, a las que el presidente López Obrador les dedica pues estas lanzadas de crítica por sus intereses editoriales, ¿no? Se trata de una revista que tiene pues una especialización en estos temas médicos, y The Lancet dice en parte de esta nota informativa de David Egrin, dice: el presidente López Obrador ha culpado a la corrupción, pero los analistas dicen lo contrario. La revista médica británica The Lancet recalcó que este escenario ha permanecido en México los últimos 2 años. Los expertos explicaron entonces que este es el resultado de que el presidente López Obrador modernizó el proceso de adquisición de productos farmacéuticos que consideraba el presidente plagados de corrupción y con precios alzados. Sin embargo, señalaron que no solo se trata de los medicamentos para el cáncer, pues la escasez se ha identificado también en productos médicos como la metformina, la insulina y las vacunas que no son de COVID-19, es decir, las vacunas que integran el esquema básico de vacunaciones. También hay que decir que hay escasez de vacunas básicas en el país. De acuerdo con informes mediáticos y con el estudio de Cero Desabasto, un colectivo de organizaciones no gubernamentales, la gran causa de la escasez fue la ineficiencia en la gestión y la planificación de la compra, dice esta editorial de Lancet, en las que hacen falta vacunas, por ejemplo, para la tuberculosis. Hay una disminución de una escasez de 92% en comparación con el 2019. Hay una escasez de 81% de vacuna del tétanos, una vacuna del 73% para el virus de papiloma humano. En fin, y contrastan fuertemente con esta postura que también se registra en la nota informativa de Lancet del doctor López-Gatell, asegurando que estas versiones o estas denuncias sobre falta de medicamentos son una intentona de golpe permanente o de golpeteo permanente al gobierno federal. Sin embargo, los especialistas consultados por The Lancet no concuerdan ni con la postura presidencial ni con la del subsecretario López-Gatell. Más bien establecen que el problema es que el gobierno de México canceló un sistema que, si bien tenía fallas, pues no consideró qué iban a hacer a continuación en caso de que este sistema con fallas fallara todavía más, que fue lo que terminó sucediendo, y por esa razón hay esta problemática
grave en México, porque la existe todavía, de falta de medicamentos. Por otro lado, el INSABI no ha transparentado múltiples contratos por adjudicaciones directas para las compras de medicamentos en los últimos 2 meses y medio. Esto de acuerdo con datos contrastados en Compranet de 26 expedientes de adjudicaciones directas de compra de medicamentos, justamente incluyendo oncológicos, de patente, genéricos y biológicos. A ver, ¿y por qué se hace esta observación al INSABI? Bueno, porque justamente lo que el gobierno argumentó inicialmente sobre el esquema de compra de medicamentos es que había opacidad, que no había información clara, que se escondían los contratos. Bueno, exactamente está pasando lo mismo con el INSABI. Han escondido la información de los contratos y no es posible acceder a la información sobre qué han asignado en compra de medicamentos. Se hablan de muchos miles de millones de pesos, pero no hay información precisa.